y tengo el gusto, el placer, el privilegio de recibir a esta hermosa alma, Pilar Arranz, española. Quiero presentarte. Gracias por estar aquí, Pilar, antes que nada. Es un privilegio estar con vosotros porque por primera vez estoy haciendo el rol de la otra orilla del cuidado. No Claro. como profesional, sino como paciente. Claro. Ya te digo que es un privilegio. Creo que vosotros vais a compartir la pantalla. A ver, vamos a compartir la pantalla. Compañeros, sí, ¿verdad? ¿Tú quieres compartirla, Pilar? Si tú quieres compartir la pantalla. Sí. Bueno, me dicen los compañeros técnicos que sí, que cómo no, que la puedes compartir. Nada más déjame presentarte porque hay mucho que decir sobre usted, señora hermosa, Pilar Arranz. La plática que Pilar nos va a hacer favor de compartir es sobre la experiencia vital en hospital por COVID, necesidades y recursos para afrontarlo desde su experiencia personal durante 2 semanas en un hospital como paciente COVID. ¿Hace cuánto, Pilar, saliste del hospital? En septiembre entré y salí 13 días más tarde, en octubre. Octubre, noviembre, estás reiniciando la vida, ¿verdad? Ajá. La nueva oportunidad. Y déjenme decirles quién es Pilar Arranz, aparte de su rostro profesional. Ahorita vamos a hablar de su rostro humano. En cuanto a lo profesional, ella es especialista en psicología clínica y de la salud y es doctora en psicología y máster en cuidados paliativos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Pilar es psicólogo adjunto y lo fue durante 30 años en el hospital, en el servicio de hematología del Hospital La Paz, en Madrid, ¿no es cierto? Sí, cariño. Y es miembro, ella fue miembro de la primera junta directiva de SECPAL, de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que es toda una institución en este campo de cuidados paliativos en los países de habla hispana, y forma parte de la sangha de la Asociación Española de Vipassana. Ella ha tenido una búsqueda profunda espiritual y bueno, seguramente nos va a comentar algo. Ahorita de la experiencia, esas prácticas previas sirven mucho, ¿no es cierto?, para los momentos de dificultad. Y ella recibió la mención honorífica en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid en el año 2007. Y es autora de Intervención Emocional en Cuidados Paliativos. Y ahorita el mayor título es Ex paciente COVID hace unas semanas. Y ella se describe a sí misma como una guerrera, este es su rostro humano, que queremos establecer este contacto, este vínculo con los oyentes, con los ponentes. Ella se define como una guerrera de la paz, que ha buscado verdad, que ha buscado bondad, belleza y compasión como mujer, como madre, como esposa, como abuela, como amiga, como compañera, psicóloga y voluntaria. Su mayor propósito en la vida, que es el Ikigai, dice que es intentar estar lo más posible en el presente, como un camino de solidaridad. Le gusta sonreír, como ya vimos, y dar las gracias a la vida que le ha dado tanto. Así es de que, Pilar, bienvenida, y te dejo con tu público para escucharte. Adelante. Muchas gracias, Marta. Ya te digo que esto es un privilegio. Gracias por compartir y lo voy a hacer solamente en 3 puntos. Uno, del caos a la adaptación, que Enrique ya ha comentado este itinerario. Aquí incluyo muchas de las preguntas que me han hecho tus voluntarios, muy interesantes, relacionadas con las necesidades, las dificultades, los problemas, las preocupaciones y todos esos movimientos emocionales que son, digamos, aflictivos. Lo segundo es que aprendí.
Y lo tercero, ¿con qué recursos? Con la pretensión de ojalá que puedan ser útiles para alguien. Cuando entré en el hospital, francamente, nunca había estado ni tan enferma, ni tantos días hospitalizada. Y con ese personal sanitario, Marta, que los veía como despersonalizados, no es porque lo fueran, sino porque realmente les veías a todos como con buzos, no les veías su mirada, que eso hace que se encuentre uno más fácilmente. Y difícil la comunicación porque siempre necesitaban atender a mucha gente en muy poco tiempo y además pues no querían tener ese contacto con las personas. Yo a veces veía que mi médica me quería abrazar, y yo me sentía como una pestada y eso es muy duro, ¿no? Ese itinerario del caos que pasa por muchas emociones, que no me quiero entretener ahora, hasta la adaptación y ya como sobresaliente llegar a la trascendencia, ese caos va a depender de muchas cosas. Como decía nuestra querida doctora Jacob, el contexto es fundamental. No es lo mismo enfermar en Florencia que en Etiopía que en Suecia. No es lo mismo ser pobre o tener recursos. Entonces yo tenía muchísima suerte en tener un equipo que me ha permitido tener una habitación, estaba sola, que me ha sido una oportunidad maravillosa, muy pequeñita, que no tenía ventana, que no se veía el cielo, pero estás tan fastidiada que eso digamos que luego me cambiaron de habitación y fue maravilloso, pero sí me ayudó mucho el poder tener un espacio de soledad. Yo cuando llegué dije, madre mía, qué fragilidad tenemos el ser humano y no tenemos muchas veces esa conciencia de la vulnerabilidad, que te puede venir en un momento algo así, ese riesgo a morirte, a incertidumbre. A mí me dijeron que había tenido suerte porque estaba como en una montaña, como en mitad de la subida, que tenía que esperar a que eso desarrollara y que no había pasado todavía los momentos más difíciles. ¿Cuánto me ayudó Alberto? Alberto, que lleva paliativos en La Paz, que llamó a la médico del ingreso para interesarse cómo estaba y como si estaba de acuerdo en el tratamiento que me iban a dar. Y eso te ayuda a afrontar esa incertidumbre y esa inseguridad, ¿no? Me preguntaban tus voluntarios, ¿qué miedos has tenido? De todo tipo y bastante intensos. Lo que pasa que si tú eres consciente y te das cuenta y los miras y los sabes manejar, ya no dejas que ellos te controlen la vida, sino que tú seas quien la dirige. En eso tengo mucha ventaja por ser psicóloga y me he pasado la vida dando recursos de este tipo a tantos enfermos que he recordado y que he identificado con ellos. Y al mismo tiempo, pues era cuestión de aplicarlo. Por eso no hay que ser vagos. Hay que, como dice Halifax, espalda firme y el corazón abierto. Desde comprenderte, desde aceptar ese dolor, esa disnea, tanta tos que no te dejan casi ni moverte. Me dijo Alberto Alonso, Pi, tienes que moverte, porque aunque te están pinchando la heparina, tienes que moverte. Pues yo arrastraba los pies, pero yo me movía. Y yo además, ¿sabes lo que hacía, Marta? Meditaba, como los propone Thich Nhat Hanh, de meditación andando, porque como tenía tan poco espacio, pues era ir meditando andando. Mira, ya hago un 2 por 1. Y luego la tristeza. Muchas veces te invade la tristeza, por mucho que tengas recursos y hayas hecho todo un recorrido personal en ese poder bucear con lo que te sostiene, que decía Enrique, qué bonito, ¿no? Pues la vida y los años me han permitido bucear en ese aspecto, en ese camino, y aún así, teniendo muchos recursos, te invade la tristeza. La tristeza, las preocupaciones, la mayor preocupación, que es otra de las preguntas que me hacían tus voluntarios, ¿cuál era tu mayor preocupación? Pues el hacer daño a los demás.
el hacer daño a mi familia, de que estaban preocupados. Y hay una parte que yo podía controlar y es transmitirles buen humor, transmitirles sobre todo esperanza y fuerza, porque ellos me daban mucha fuerza, aunque yo nada más que podía hablar con mi marido y con mi hija, que es médico. Con los demás ella organizó como un WhatsApp para transmitir información, pero la gente fue muy respetuosa conmigo. Y eso me ayudó a tener menos frustración y por lo tanto menos sentimientos de rabia por no poder hablar con ellos porque los necesitaba. ¿Sabes una cosa que descubrí? El amor es curativo, no por decirlo, sino porque lo viví. En el sentido de que o una amiga me traía un libro porque se me habían acabado, o un día tenía 300 WhatsApps. Y entonces, ¿sabes lo que me ayudó? A gestionar bien mi tiempo. Y dije, yo no puedo estar todo el día con el WhatsApp, y además que me cansaba muchísimo. Entonces dedicaba 1 hora para poder responder. Y aceptaba la frustración que no llegaba a todo. Y eso me ayudó también. Y el tema de la soledad. Tiene muy mala prensa la soledad. Nuestras predecesoras también han hablado de que qué difícil es la soledad. Y efectivamente, pero porque estamos muy mal acostumbrados. Yo creo que es muy importante amar la soledad, porque es la única posibilidad que tenemos de esa conexión, de esa sintonía con nosotros. Te decía que esto lo había vivido una especie como aventura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un poco más desdramatizada. Perdona. Si no estás solo, ¿cómo vas a encontrar el silencio? Y entonces tú puedes, automáticamente te viene, qué pena que no pueda ver a mi gente. Qué pena que tardé en descubrirlo, pero echaba tanto de menos a los abrazos que me llenaba de tristeza y me daba permiso a llorar. No me ocurrió muchas veces, pero sí que me desahogaba cuando me sentía que tenía una intensidad de las emociones. Y entonces, ¿sabes qué? Que es importantísimo el entrenar la mente y entrenar todo el movimiento de las emociones para poderlas modular. Porque o te llevan ellas o las llevas tú a ellas. Y está claro que queremos nosotros dirigir nuestra vida. Pero claro, eso en teoría está muy bien. Pero ya te digo que la soledad, yo creo que hay que amarla. La soledad es tu compañera de viaje. Si tú estás bien contigo, puedes estar sola en cualquier lugar, ¿no? Y también lo han comentado las compis y el doctor Enrique, que algo que me ayudó mucho es a saber que tú no puedes controlar lo que te sucede, pero sí cómo afrontarlo. En esto hemos ido coherentemente todos diciéndolo, ¿no? Y hablando de Víctor Frank, nuestro gran maestro, que dice a una persona se le puede arrebatar todo menos la elección de su actitud. Te puede pasar lo que quieras, pero tú puedes elegir lo que te sucede. Y esta maravillosa mujer que todos conocéis, Wangari Maathai, que tuvo el premio Nobel, nació en 1940 en Kenia, que es sabia. Hay oportunidades incluso en tiempos difíciles. Claro, el hecho de tener recursos y todo un recorrido previo te hace la cosa más fácil y ver que hay oportunidades. Pero yo pensaba en esos otros pacientes que chillaban en las habitaciones, socorro, auxilio, iba corriendo a la enfermera, no puedo respirar. Y dice, ¿cómo va a respirar usted si se ha quitado el oxígeno? Y yo ya quería ir a ayudar, ¿no? Porque es lo que estoy acostumbrada. Otro decía, socorro, auxilio, que tengo, que no encuentro el cargador de móvil. Claro, para él era muy importante porque era la conexión con su gente. Yo me he sentido muy bien acompañada, me he sentido muy bien tratada y me he sentido una privilegiada. Y es verdad, porque en nuestro país teníamos unos tratamientos que no era como en marzo, que eran constantes y eran dolorosos, porque que te pinchen en la tripa y que al final tienes como lleno de lunar en la tripa, pues dices, bueno, aceptas porque ese es el camino, el de la aceptación. Y es cuestión de andar.
en este camino que tan maravillosamente ha expuesto nuestra querida socióloga, la doctora Jacob, dice, claro, que sirva este sufrimiento para hacer una sociedad mejor, una sociedad más consciente. Y ahí es importante que sigamos guerreando para esa, como ella decía, el acceso a cuidados paliativos, el acceso a una medicina humanitaria. Y por eso lo expresaba en cuestión de andar, para no volver al mismo lugar, es decir, aprender algo de tanto sufrimiento. Y en ese sentimiento que decía de estar con uno mismo, de soledad, qué bueno es la herramienta de escucharse y observarse sin juzgarse, que tenemos una manía de darnos golpes en la cabeza y de enjuiciarnos y esto está mal y tendrías que y deberías de. No, comprenderse con autocompasión, comprenderse con amor incondicional, acogerse. Y ese escucharse es dirigir una mirada compasiva y honesta y lúcida hacia el interior, para darse cuenta de sus propios procesos mentales y los estados de conciencia para intentar llevar las riendas de nuestra vida, que nos pertenece nuestra vida. Hemos venido aquí a aprender, a andar y a andar solos, que es mucho mejor tener ese amor de compañía y de amigos, que también lo necesitamos porque todo eso suma, pero eso empieza desde la autorresponsabilización y de esa autocompasión, darnos permiso para querernos, para podernos escucharnos, entendernos y atendernos. Y mira, si no avanzas en el discernimiento, lo harás en el sufrimiento. A mí me decían en Bihar, en la India, dos cosas. Una, que acabará ese proceso cuando te des cuenta quién eres tú. Digo, pues yo ya sé quién soy, pero no tenía ni idea de lo que querían decir. Pero vine a España a otros retiros y me decían lo mismo. Qué importante es reconocer dónde está tu verdadera naturaleza. Todo lo que vosotros decís, ya has dicho al empezar el congreso, para tener ese contacto de ser a ser, de presencia a presencia. Pero claro, eso no te viene llovido del cielo. Es todo un proceso en el que puedes desarrollar tu observador sin juicio, que te dé la opción a elegir y a estar más y más en presencia. Oye, es que ahí se está muy bien, como tú sabes. Y soltar todo lo que nos sobra, que tenemos una manía de tener un montón de velos hasta llegar a coincidir con tu verdadera naturaleza, que hay que soltar. Pero para eso, qué bueno estar solo y hacer un poco un lavado de velos para llegar a liberarte de lo que te sobra y creer en tu propia competencia y desarrollar la humildad. Qué bonito es eso, pero qué difícil. Y a mí me dijeron también en la India, en Bihar, que no puedes llenar de cosas positivas un balde o un cubo si lo tienes lleno de porquería. Por eso también lo ha dicho tu hermana, me encanta. Respirar profundo y lento. Tenemos un segundo para respirar juntos, todos los que estamos aquí ahora presentes. Una sola respiración profunda y lenta, consciente. Relajando los músculos del cuello y de los brazos y de los hombros. Te da más espacio en tu neocórtex para poder ser más lúcido, porque la emoción te quita esa capacidad de ver. Cuando se enciende la amígdala, se apaga el neocórtex y entonces, segundo punto, ¿qué he aprendido? Pues tener el espacio para estar atento, para vivir lo que hay, no lo que te gustaría que hubiera. Yo pensaba en la cama, pues ahora conozco gente que están bañándose o que están descansando y no tienen que estar tosiendo y tal. Te viene de un modo automático, te das cuenta, lo observas y dices, pues mira, me alegro por ellos. A mí me ha tocado esto y voy a aprender en esta aventura.
porque es un espacio de privilegio para poder encontrarse con uno mismo. ¿No ves que nadie te podía venir a ver y todo el mundo se iba corriendo de la habitación? Mira, yo intentaba aprenderme los nombres de los médicos, era fácil porque había dos, de las enfermeras y de las auxiliares y de las nutricionistas. Y les confundía siempre el nombre, porque como estaban todos tan tapados, no acertaba nunca. Pero sí que tenía consciente el tener ese espacio personal de reflexión y de conectar con los recursos de la aceptación. Cuando no aceptamos, sufrimos mucho más, porque estamos resistiéndose a lo que hay. Y es darse cuenta para aceptar las cosas como son, como te decía, no como me gustaría que fueran y como deberían de ser. Ese apoyo amoroso incondicional que he tenido de mis nietas, Marta, que mi hija un sol, ella es médico también, que se iban al campo y me ponían el vídeo y estaba yo con ellas ahí. O un paciente que había pasado por COVID, que había pasado unos nervios, que habíamos un poco estado en comunicación y él sabía lo que yo estaba pasando. ¿Sabes que me mandó un vídeo en silencio con una mano pasando lo que es el susurro del viento y la naturaleza, que la echaba mucho de menos? ¿Qué hacer con todo este lío? Pues todo lo que es lo que sabemos de autorregulación frente a la ansiedad, que es regular los pensamientos, porque enseguida se te va anticipando negativamente. Aquí me voy a morir. Y yo pensaba, pues afróntalo, que uno se muere cuando le toca morirse y cuando el universo decida, no cuando uno quiere. Algunas personas sí lo hacen cuando quieren, pero la mayoría, por muy doloroso que es, yo perdí una hija de 3 meses y realmente es muy doloroso perder un hijo, pero es lo que hay. Cuanto antes lo aceptes con amor, mucho mejor. Qué fácil es decirlo, ¿verdad? Y hacerlo es otra cosa. Por eso es estupendo tener un recorrido previo en lo que la meditación, que hay muchas formas de meditar y que cada uno es importante que encuentre la suya. Esa forma de meditar que tienen los Isayas o otras formas de meditar que tienen con guiada o Muji o yo qué sé. A mí me gustan muchas, pero realmente es, como dice César, párate y métete para adentro, al silencio. Qué bueno es, amigos, entrenarse en meditación. Intentarlo por lo menos para encontrar al final el silencio. Luego el yoga suave. Me dolía mucho la espalda. Y entonces tenía una profe de yoga que me mandaba unos ejercicios de estiramiento de la espalda y yo los hacía con mucho cuidado porque como cada poco entraban enfermeras, pues no quería que me encontraran haciendo asanas raras o con las piernas para arriba. Entonces procuraba hacer mis meditaciones con música suave y, como te decía, gestionando mi tiempo. El tiempo era mío, el dolor era mío, la tos era mía. Pues yo lo dirigía y cuando necesitaba, pedía ayuda. Me he encontrado tanta gente tan buena y ese saberse sostenido por el refugio universal, que si te enfrentas con la muerte, pues te mueres. Hombre, no me apetecía nada porque mis niñas son de la misma edad que los nietos de Enrique, de 6 y 11 años, y la verdad que son tan amorosas que me gustaría muchísimo acompañarlas en su crecimiento. Pero insisto, lo que es lo que hay ahí. Me ha ayudado, lo que he aprendido es crecer en la calma, que es muy importante cuando tienes situaciones de mucho más tensión, porque crecer en la calma, cuando estás en vacaciones, por allí no se crece mucho, sino en momentos mucho más de dificultad. Crecer en la humildad. Me encanta la gente humilde. Les miro y digo, yo también quiero ser así. Desarrollar la paciencia. Qué importante. Y renunciar a las expectativas. Yo le decía a la médico, ¿qué tal estás esta mañana, Pi? Yo decía, ¡ay, fenomenal! Dice, no te veo yo fenomenal porque estaba esperando que me dieran el alta.
y ya decidí que renunciaba a las expectativas, que me iban a dar el alta cuando querían dármelo, cuando podían, y yo muy agradecida. Eso sí, muy agradecida siempre. Siempre había muchas cosas por las que agradecer y focalizar la atención en aquello que tienes, no en lo que no tienes o te falta. Qué interesante es esto. No sé qué maestro lo dijo, pero me pareció muy acertado. La capacidad de elegir. Tienes mucha tristeza, tienes mucha frustración, pero al mismo tiempo tú puedes elegir qué hacer con tus miedos y con tu tiempo. Eso, la capacidad de una opción a elegir, te da libertad. Y luego la compasión. No solamente la compasión hacia los demás, hacia esos profesionales que había que doblaban turnos. Yo le decía, pero estás otra vez aquí, pero si ya llevan mucho rato. Digo, anda, y antes he estado en el Gregorio Marañón, en otro hospital. Tenía un amor por esos profesionales. Digo, madre mía, sin ellos, los pacientes, ¿cómo estaríamos? Y luego, no solamente entrenarte en cómo utilizar adecuadamente la mente, porque sabe que la mente, dicen los budistas, que son una mente, un monólogo y borracho, porque no para de los pensamientos una y otra vez, y te mete en un lío que mucha gente dice, lo que tú estás viviendo en el momento presente es donde pones la atención, por eso hay que entrenarse en una mente libre que sea capaz de elegir y humilde y en una capacidad de estar atento y presente, para estar cuanto más tiempo puedas en la presencia. Y a mí me gustaba esto que comparto con vosotros de Antoine de Saint-Exupéry, del Pequeño Príncipe. Si hubiera tenido la madurez de hoy, no hubiera fallado tanto. También dice el compañero, que creo que era el zorro, si no hubieras fallado tanto, no tendrías la madurez de hoy. Yo he fallado mucho, Marta, mucho. Yo desde los 24 años estaba en el hospital y lo que me han enseñado mis queridos pacientes crónicos al final de la vida con SIDA, de verdad, con mieloma, linfoma, adoro a todas estas personas y agradezco tanto lo que me han enseñado y que me han perdonado mis fallos y que me han permitido hoy poder estar aquí con vosotros y elegir. Solo mira, observa, escúchate, entiéndete, quiérete, porque todos, sin color, sin edad, sin profesión, todos los que estamos en esta vida tenemos derecho a vivirla de un modo pleno y consentido. Y ello, gran parte, depende de cada uno. Pero a uno le pilla con el armario arreglado, y ya la gente mayor, como a mí, pues es mucho más fácil llegar a ese proceso, a ese itinerario del caos a la adaptación o más allá a poder trascender. Yo os lo deseo a todos y cada uno de los que estáis aquí, y a los que no estáis también. Porque fíjate, cuando el otro día me dijeron, estás completamente curada, le llamé a Alberto Alonso y le dije, Alberto, ¿sabes lo que siento? Como si unas cadenas gordas de hielo empiezan a deshacerse por el sol. Ya no eres una pestada. Solamente siento, y es lo que resurge de toda esa dificultad y esa oportunidad, un amor infinito a todos los seres vivientes. Así que gracias por haberlo podido compartir. Con afecto y gratitud. Dejo unos minutos por si hay alguien que quiere compartir alguna cosa o añadir algo que se me haya olvidado. Sí, se me ha olvidado una cosa. ¿Cuál? Tú dinos. Mira, bueno, muchas, pero podía haber dicho, pero el otro día
Otra persona que es un lama, que es budista maravilloso, se llama Karma Tempa. También es voluntario de la asociación ACM 112, que está lleno de buena gente. El otro, hace 2 días me parece que he ido de una conferencia y dijo, lo que necesitamos es ser valientes, intrépidos, con ternura. Mira qué concepto tan bonito. Yo no lo había oído nunca, pero eso creo que lo podríamos, con su ayuda, podríamos adaptarlo. Ser guerreros, intrépidos, con ternura y valientes. Claro, no, qué maravilla. Qué maravilla. Estamos recibiendo muchísimos comentarios de felicitación, de agradecimiento, de inspirar a muchísima gente. Mil gracias, porque realmente ha sido muy conmovedor, porque ver a un alma como tú, con tanta preparación de servicio, como dices, 30 años, y de pronto te toca el otro lado de la cama, pero ya cargada de recursos, ya cargada de muchas formas para ayudarte, y que ahora nos las vienes a compartir con tanta generosidad. Y sí hay algunas preguntas que nos dicen, dinos algunos pasos para modular las emociones, que es lo más difícil, ¿no? ¿Cómo podemos modular, nos dicen, las emociones? Primero, darse cuenta de lo que te invade. Segundo, ponerle nombre a la emoción. Tu hermana ha dicho que había 5 emociones básicas, ya ha comentado de una película. Vamos a ponerlo fácil. Siento miedo, siento rabia, siento tristeza o siento alegría, porque también está la sorpresa y el asco, pero no viene al caso. Luego hay emociones mezcladas más complejas. Pero para dar ese pasito, me doy cuenta y me paro para ver qué emoción es la que me está invadiendo. Segundo, me comprendo. Si tengo tristeza, a lo mejor es por algo que no es muy importante, pero si la siento, es por algo. Todas las emociones tienen un porqué y un para qué. Por eso es importantísimo verlas, aceptarlas, entenderlas y, por último, atenderlas. Es decir, ¿qué hago con el miedo? Vale, me he dado cuenta que tengo miedo y ahora ¿qué hago? Tienes 2 opciones. Le haces frente o él te invade a ti y él entonces pues te controla y no es muy agradable. Algo que es muy interesante es darse cuenta para saber cómo quiero afrontar las situaciones. Si de un modo automático, que es el reactivo, que es el más frecuente, o proactivo, el que yo elijo. Es tan frecuente que nos enfademos por chorradas. ¿Qué haces que no has puesto aquí en la cocina no sé qué? ¿Y qué pasa ahora que no me han dado este tratamiento? Y uno se enfada con tanta frecuencia. Pues es darse cuenta, ponerle nombre, estoy enfadada, ver por qué estoy y soltarlo, como ese cubo de agua sucia. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Es normal estar reactiva, sobre todo cuando estás preocupado con cosas. Y cuando es tu pareja o tu amigo o tu compañero que está reactivo ante una situación de presión, compréndele. No te dejes llevar por la reactividad y responderle a otra amenaza, sino calma, responde con calma. Eso ya es para nota, ¿eh? Pero lo podemos hacer. Un día fallamos, el otro día lo intentamos, porque sabemos cuál es el camino que queremos seguir. Es el camino de la calma, de la libertad, de la aceptación, de la trascendencia, en definitiva, del amor, que creo que es lo que más vale la pena en este mundo que nos rodea, tan difícil, con tantísimo sufrimiento y tanto que tenemos que seguir guerreando. Todos juntos. Claro, qué maravilla, Pilar, qué maravilla, mil gracias. Yo creo que nos has dado, como dicen los comentarios, muchas recomendaciones muy prácticas para esta pandemia. Cuando nos dices, tenemos la capacidad de elegir qué hacer con las adversidades. Esta pandemia
es una adversidad. Tenemos esa capacidad de decir, me peleo y lucho, sufro, como dice, rechazar y sufrir, o lo acepto y veo qué puedo hacer en medio, con todas las recomendaciones que nos haces de autocompasión, de darnos permiso, de querernos, de aceptarnos, de desarrollar esta observación que nos pasa dentro de nosotros, no pelearnos con las emociones, aceptarlas, enfrentarlas con amor, el poder aprender a amar la soledad. Estoy nada más mencionando algunas de las que escribí para resumen, ¿no? De cierre de esta parte de la mañana de este congreso, Pili hermosa, que podemos compartir. Qué maravilla, nos ha dado muchísima recomendaciones, esta parte de los pasos que nos acaba de mencionar, que pareciera tan complicado salirnos de esas locuras. Tú lo pones muy... Tengo una cosa muy rápida que decir, que recuerdo ahora. ¿La puedo? Mira, uno de los voluntarios me preguntaron, y dinos algo que decir a los enfermos, a las familias, al personal sanitario o a la comunidad. A los enfermos, pues yo les diría lo que acabas de mencionar tú. Y mucho ánimo, y mucho amarse, y mucho entenderse, y mucho aceptar. A los familiares, que no agobien, que no les diga a los enfermos lo que tienen que hacer, que escuchen, que acompañen y que amen. A los personal sanitario, respeto. Claro, ellos lo hacen todo lo mejor que pueden y cuando están muy cansados, pero mucha compasión y solidaridad a la comunidad y responsabilidad. Y seguir luchando por el acceso a los cuidados paliativos, que se difundan, son maravillosos, ayudan a la muerte en paz. Y es tan bonito poder llegar a ese punto para llegar a la luz, como decís vosotras. Bueno, pues y siempre buscar una razón para dar las gracias, siempre. Así que gracias, amigos. No, al contrario, muchas gracias. Yo creo que en el corazón de todos los que te escuchamos, para cerrar esta primera parte de nuestro congreso, nos vamos para la comida con mucho que reflexionar, con mucho que compartir, entendiendo que esta pandemia no es un castigo, que esta pandemia es una oportunidad, que nos da esta verdadero regalo de seguir vivos, que creo que es algo que aprendemos a valorar en medio de la pandemia, ¿no? El seguir vivos para poder sentir que podemos seguir, como tú dices, aceptando, aprendiendo a amarnos y entregar ese amor a los demás. Hace tanta falta, como decía la Madre Teresa, ¿no es cierto? Y todos somos hambrientos de amor, pero ¿por qué no nos lo damos? ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué nos limitamos? Ahorita con esta pandemia la invitación es a dar todo, ¿no es cierto? Todo lo que nos has dicho son recomendaciones, en el fondo es demos todo el corazón, entreguemos, hay que otorgar nuestro corazón. Disfrutar el momento presente, que comáis bien, nosotros nos vamos a cenar. Claro, ustedes a cenar 7 horas la diferencia con España. Pili hermosa, muchísimas gracias de corazón a corazón. Fue un placer y gracias por todos tus aprendizajes compartidos. Namaste, gracias. Gracias, gracias.